Cuando eras niño, cuando eras niña, ¿te tocaba ver sombras? Ahorita que te platico esto, yo me estoy acordando que en casa de mi abuela, cuando había fiestas, sobre todo cuando había fiestas familiares, que todo el mundo estaba en la sala, en el comedor, en el jardín, pues yo me subía a dormir ya en la noche. La cama de mi abuela era una cama muy grande y nos acostábamos, y en el closet era un closet blanco, pero en el que se reflejaba la luz de la calle, pero también se veían sombras. La sombra de un señor como con un abrigo y un sombrero y una nariz muy como muy picuda, y era algo muy grande, ¿saben? Y la verdad es que mi hermana y yo, me acuerdo que nos tapábamos hasta acá arriba y decíamos: no manches, qué miedo, qué terror, ¿por qué nos pasa eso? Oigan, les estoy hablando algo de cuando yo tenía 3 años de edad. Y bueno, en el video pasado también les explicaba vivencias mías, chicos, de cuando me tocaba ver a una señora muy grande, vestida de blanco, con la cara muy huesuda, como muy chupada, y el cabello plateado. Yo le decía a mis papás que ahí estaba la señora de blanco, le decía que me estaba cuidando, le decía que estaba siempre cerca de mí. Incluso alguna vez un amigo que se quedó en la casa, yo creo que tendríamos unos 9, 10 años, estaba mi recámara cerca de las escaleras que subían de la sala hacia el piso de arriba, pero enseguida estaba en mi cuarto. Y mi amigo me decía: se están escuchando unas pisadas, alguien está subiendo las escaleras. Y bueno, nunca vimos que realmente algo estuviera subiendo por esas escaleras. Incluso yo recuerdo que cuando murió mi abuela materna, estábamos comiendo, mi mamá, mis hermanas y yo, en el comedor de la casa, y estábamos hablando de la música que le gustaba a mi abuela. ¿Y qué crees? En eso se prendió el radio, ¡boom! Y se puso una de las canciones que a ella le gustaba. A ella le gustaba mucho el danzón. Tenía mi abuela 1 día, 2 días de haber fallecido, comiendo, se pone esta música, nos saca mucho de onda. Pero ya más tardecito me acuerdo que fui y revisé entre los discos, porque en aquel entonces se utilizaban los CDs en el estéreo. Y la neta es que ese estéreo pues ya andaba medio fallando, y estaba también un disco ahí puesto, y a veces el estéreo pues ponía discos nada más a diestra y siniestra, porque ya estaba muy viejito. Pero bueno, ¿cuántas veces también hemos escuchado que los niños son los que están más propensos a saber sobre el más allá? Por ahí yo he conocido a un par de personas, de niños, por ejemplo, una niña que conocí hace muchos años que no podía ver, tenía cierto grado severo de ceguera, pero esa niña me decía que podía ver el color que había alrededor de la gente, y que ese color dependía del estado de ánimo de la persona a la que estaba viendo, y que también había un color predominante de la persona, ¿sí? Es decir, hay un color que tiene que ver con el mundo emocional, y hay otro color que tiene que ver con la esencia que ya traes de tu espíritu, de tu conciencia más amplia. Porque déjenme decirles algo: nosotros realmente somos hiperconscientes de todo lo que vivimos. Nada más que vamos a recordar, en el plano que estamos viviendo, en el plano terrenal, ¿sí?, se apaga cierto grado de conciencia para venir a trabajarlo, recordarlo, transformarlo, evolucionarlo. Incluso por eso vivimos tanto dolor, ¿sabían? Lo vivimos porque nos están rompiendo. Vivimos ese ego, vivimos esa sombra para rompernos y avanzar en nuestras creencias. Realmente no me estoy haciendo el sufrido, no entro en tragedias, no entro en dramas, no entro en dolores, nada más porque sí. Lo que pasa es que es como romper un cascarón, y adentro de ese cascarón hay un pollito, ¿sí? Entonces ese pollito necesita crecer. Para crecer necesita romper ese cascarón, ¿estamos de acuerdo? Y romper el cascarón realmente no es muy cómodo, que digamos. Eso pasa con nuestra mentalidad, porque si nosotros queremos avanzar,
vivir felices, con más dinero, con más trabajo, con mejores relaciones de pareja, con mejor salud. Bueno, pues entonces vamos a estar trascendiendo todos nuestros pensamientos. Uno de los ejercicios que yo dejo muy normal y cotidianamente a las personitas que trabajan conmigo, les digo, mis compañeros de viaje, les pido que alrededor de la semana me manden por WhatsApp todos sus pensamientos, sobre todo los pensamientos que duelen mucho, porque de esa manera empezamos a programarnos para poder ver esos pensamientos. ¿Cuál es la importancia de trabajar tus pensamientos o mis pensamientos? Que si tú cambias tus pensamientos, trasciendes el dolor y te abres más, te vuelves más libre. Si lo quieres ver de una manera sencilla, vamos a aprender a aceptar mejor la realidad, a las personas que viven en esa realidad, a aceptar lo que me ha tocado vivir, lo que me ha tocado perder y lo que me ha tocado avanzar. Es por esto la importancia de cambiar nuestros pensamientos. Pero ¿qué pasa si no me doy cuenta de que ese dolor proviene de esos pensamientos? Pues evidentemente voy a seguir buscando allá afuera algo que me permita ser feliz, aunque sea por 48 horas. Y entonces es una felicidad que está muy, muy limitada. Esto lo venimos viviendo desde que estamos chamaquitos, chicos. Desde que somos niños, desde que llegamos a nuestra familia. Desde que llegamos a nuestra familia, déjenme leer, mi hija percibió a mi abuelo cuando ella tenía 2 años y ni lo conocía, solo nos dijo, ahí está él. ¡Claro! Los niños pueden llegar a percibir cosas que nosotros los adultos ya no. La mente de un adulto está ya más ocupada con preocupaciones y cosas del ego. Preocupaciones, miedos, cosas materiales, tantos pagos que tenemos que hacer, tantas horas que tenemos que dedicarle mentalmente a nuestro trabajo, a conseguir ser mejores personas con más éxito, a nuestra destrucción emocional. La verdad es que nuestra cabeza adulta está muy ocupada para cosas espirituales, para abrirse muchas veces a lo emocional, al campo de la conciencia, a dar un paseo por nuestro interior. Es bien compleja la cabeza de un adulto. Finalmente la mente de los niños es una cabeza que todavía está muy libre de todas esas conceptualizaciones. En los niños se da más fácil la fantasía, se da más fácil la sensibilidad, la hipersensibilidad. Ahí tenemos los casos de los niños cristal, arcoíris, los niños índigo, que fue más de nuestra generación para los que tenemos 40 años aproximadamente. Y esto nos empezó a hablar de una sensibilidad extraordinaria que tiene el ser humano, extraordinaria. Esas palabras me hacen mucho ruido, fíjate, extraordinario, ¿no? Como más allá de lo ordinario, paranormal, mucho más allá que lo normal, ¿no? Lo más recóndito de la normalidad, lo sobrenatural, todavía mucho más allá de lo natural, cuando en realidad ni tendría por qué ser una palabra compuesta, un concepto compuesto con el sobre, con el para, con el hiper, cuando en realidad es muy natural, muy normal que los seres humanos estemos experimentando una serie de sensaciones, de visiones, de ruidos que no nos podemos explicar, que son del mundo material. ¿Por qué sería normal vivir eso? Porque recuerda que somos un espíritu y un alma. Si no fuéramos un espíritu y un alma, ni siquiera este cuerpo podría estar aquí hablándote ahorita, que digamos que esto es una especie de holograma para el mundo espiritual. Este es el holograma, esto no es lo real. Pero bueno, para no hacerte pelotas e irnos paso a paso, esas son las cosas que deberíamos aprender a verlas como lo más normal. Es como cuando mi hijo me dice, abajo de mi cama hay monstruos. Y le digo, pues ok hijo, no te van a hacer daño. La verdad es que no son reales, pero sé que está teniendo una sensibilidad que yo como adulto no tengo. Es decir, los niños ven monstruos mientras nosotros vemos a los cobradores del teléfono, de las tarjetas de crédito, a los del SAT, todos esos son nuestros monstruos, ¿me entiendes? Los niños pueden estar
viendo una película de terror y se la creen. Yo cuando veo una película de terror con mi hijo le voy explicando. Por ejemplo, ayer estábamos viendo cómo hacían unas escenas de una serie donde maquillaban a los personajes con máscaras monstruosas, ojos y todo el disfraz que le van poniendo. Y es lo que yo le decía, le digo, hijo, ¿ya viste? ¿Ya viste cómo todo eso es un disfraz? En realidad somos seres humanos viviendo esa ilusión fantasmal, fantasmagórica, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que cuando somos chiquitos, todas esas cosas, acuérdate que al ser espíritus, al ser un alma, nosotros venimos de una luz, de una fuente, de algo supremo, de algo divino que realmente no tiene materia, ¿sí? Es simplemente lo que se es en ese mundo. Pero cuando llegamos aquí, todo lo volvemos material, todo lo volvemos materia, entonces se origina la dualidad. Y pareciera que todo lo que experimentamos aquí, que es lo sobrenatural, porque lo natural aquí sería creer en las cosas que tengo aquí, creer en esto, creer en los cuadros que están aquí atrás de mí, creer en tus mensajes, eso sería lo natural. Pero no es cierto, en el mundo espiritual es al revés, ¿sí? En el mundo espiritual, todo aquello que no se ve, pero que sí se siente, y ese es un muy buen ejemplo. Oye, sí lo siento, sí siento a mi abuelo, sí siento que está aquí. Claro, por supuesto, porque realmente nuestro sistema amoroso no depende de la materia, depende de con cuánto amor vivas, con cuánto amor vivas en tu interior, cuánto lo quieras tú llegar a sentir aquí adentro, ¿sí? Cuando llegamos a ver cosas, personas, fallecidos, que el próximo lunes vamos a hablar puramente de las personas que hemos perdido, de que si hemos tenido en los últimos meses alguna experiencia con ellos, vamos a encontrarle un sentido. Así es que no te pierdas el video del próximo lunes, por favor. Bueno, pero todas esas vivencias de pérdida, todas esas vivencias que muchas veces los niños son los que ven a los abuelos, a los bisabuelos, a papá, a Pepe, a la abuela Berta, etcétera. Bueno, porque también están teniendo una conexión suprema, divina, con esos seres que aquí en este mundo se vive con una pérdida, pero en el sistema espiritual no existe la pérdida. Esos seres llegaron, al igual que el amor que tú sentiste por esos seres, llegaron y ahí se quedan. Incluso están ahí dentro de ti durante toda la vida para que te ayuden, de alguna manera te ayuden, ¿no? O tú te ayudes a trascender. Y hay un ejercicio, por ejemplo, que hacemos en la psicología sistémica, que cuando muere alguien decimos, ¿y ahora cómo lo vas a honrar? ¿Cómo vas a honrar a esa persona? Porque seguramente no va a estar muy contenta, ¿verdad? De que te esté viendo llorar, sufrir, deprimirte, alcoholizarte y haciendo de tu vida todo un desmadre. Pero en esta vida, como lo vivimos con una pérdida muy fea, pues nos metemos en una oscuridad deprimente donde experimentamos lo más cabrón del ser humano, que es el abandono. Me abandono porque alguien me abandonó, porque alguien murió. Y es aquí donde entonces llegan los niños y empiezan a ver al abuelo, a la abuela, y empiezan a experimentar ese tipo de cosas, ¿sí? Porque de alguna manera nuestro sistema nos está pidiendo que no te olvides de ese ser querido, que no te olvides de alguien, que no te olvides de las lecciones que te deja esa persona, ¿sí? Nuestros hijos están conectados con nuestra sensibilidad, con nuestra biología, con nuestra genética. Nuestros hijos están conectados con nuestra sensibilidad. ¿No me lo puedes creer? Están conectados con los seres que ya murieron, porque acuérdate de esto, estos cuerpos no significan nada. Estos cuerpos no significan nada. Todo lo que viva en tu pensamiento se proyecta allá afuera. Entonces, si yo ahorita estoy pensando en cosas que me ponen triste, como por ejemplo pensar en la muerte de mi mamá, pensar en la muerte de mi abuela, probablemente yo proyecto esto más tarde cuando llegue a ver a mi hijo al rato, a mi abuela, a mi esposa, perdón, y voy a ver la ofrenda donde está mi abuela, eso es lo que quise decir, pero de manera más rápida. Y mi hijo me va a decir algo así como, ¿extrañas a mamá, Berta? ¿Extrañas a tu abuela? Wow, y me va a sacar mucho de onda, ¿no? O tal vez donde mi hijo me pudiera decir, es que vi a alguien en mi recámara.
es que hay alguien que está aquí acompañándonos. Aquí una pregunta que podemos hacernos, chicos, para que trabajemos esto con nuestros niños es: ¿a quién estoy extrañando? ¿A quién perdí? ¿Por quién me siento abandonado? ¿Qué muerte no he podido superar? O en nuestra familia, ¿a quiénes les ha costado superar el fallecimiento de alguien que se fue tal vez hace muchos años o se fue hace apenas unos meses? Son nuestros hijos entonces los que, gracias a sus síntomas físicos, a sus percepciones, nos van a ayudar. Yo por eso siempre he dicho que los hijos son maestros, verdaderos maestros de sabiduría, que hasta que se empiezan a volver adolescentes, ya se empiezan a enfrentar a nuestro mundo egoico, y pierden muchos esta sensibilidad, cuando esta sensibilidad yo creo que es la que de verdad deberíamos mantener bien encendida en nuestros hogares, en nuestras casas. No es un mundo que debería de darnos miedo. Nuestros hijos tienen tal grado de sensibilidad que hacen que volteemos a ver los temas que nosotros no hemos podido superar. Hace unos días, aquí en la familia de mi esposa, se vivió la pérdida de una mascota, ¿no? Entonces fue un momento de tristeza, de llorar, de agradecimiento también. Y aunque yo no estuve muy inmerso, estuve cerca de las emociones de la familia de mi esposa, pero mi hijo fue el que trajo mucho el tema del gato, el tema de este gatito se llamaba Silver. Y mi hijo fue el que estuvo preguntando y el que estuvo diciendo, y es que Silver esto, y es que me acuerdo que Silver, y hablaba mucho de Silver como si lo hubiera vivido, cuando yo creo que por mucho 5 veces lo habrá visto, porque aparte era un gatito que no estaba aquí adentro de las instalaciones, sino que estaba en otra área, y pues a esa área mi hijo realmente no tenía acceso de una manera deliberada, ¿me entiendes? Pero ¿cómo es que los hijos, los niños, son los que tienen más encendido todo aquello? Yo me acuerdo que cuando era mucho más pequeño, 12 años, murió mi bisabuela, y en varias ocasiones, una en Jojutla, otra en casa de mi abuela y otra en casa de mi papá, me tocó ver a mi bisabuela sentada en el sillón, ya cuando había fallecido. No creas que estoy diciendo que, pues ahí está viva. No, ya había fallecido. Incluso ella había vivido en un lugar para ya gente grande, que de hecho estaba hermoso porque tenía unos murales, unos murales bellísimos ese lugar, y muchos jardines, muchos enfermeros, había un piano que tocaba una señora padrísimo. Bueno, ya me estoy extendiendo aquí. Pero bueno, me acuerdo que me tocó tener estas visiones, ver a mi abuela sentada tranquila, rodeada de una luz dorada, que te juro que era hermosa esa luz. Y era una luz que me daba mucha paz. Yo hoy entiendo que su partida también me había dolido mucho. Y que parte de mi inconsciente y mi subconsciente nos ayudan a tener este tipo de visiones, percepciones, que nos pueden dejar con mayor calma, con mayor tranquilidad, sabiendo que nuestros seres queridos han partido y están en un lugar con mucho más paz que la que muchas veces no encontramos aquí. Aquí me están compartiendo un mensaje que dice: mi hija de 5 ve a mi abuelo materno, también yo lo veía cuando era niña, él murió cuando yo tenía 2 años. Fíjense, qué bonito esto que me están escribiendo. Cuando yo tenía 2 años tuve una pérdida y no la pude procesar tal vez. Y esas pérdidas se quedan ahí. Y miren, no es que veamos fantasmas como tal. Les voy a explicar un poquito de qué se trata todo esto, ¿sí? En griego la palabra fantasma significa reflejo o imágenes que podamos crear en la mente. Mientras que, fíjense en esto, para el psicoanálisis, que es la raíz de nuestra psicología, o de donde nacen todos esos conocimientos, es serie de imágenes, de recuerdos que pueden llegar a trastornarnos aunque ya no esté presente. Para el psicoanálisis, es decir, aquí en tu mente hay una serie de recuerdos, de memorias,
que muy probablemente te están diciendo, güey, tienes que sanar algo que te dolió. Tienes el estar viendo a esa persona fallecida o el estar viendo fantasmas monstruosos, el estar viendo demonios, es algo que no se ha perdonado, es algo que no se ha trascendido para la psicología. Y no quiero entrar con ustedes en un tema de qué está bien y qué está mal. Yo creo que todo puede ser integral, todo puede ser integrado. Si los niños son más hipersensibles, si los niños son más allegados, como no tienen tantos prejuicios, como no tienen tantas formalidades aquí en la cabeza, y pueden ir al mundo de la ilusión, de la fantasía con mucho más libertad que nosotros, los adultos, sí pueden experimentar a través de los sentidos todas esas visiones. Incluso está dicho que los niños pueden recordar vidas alternas, si lo quieres ver así, o vidas pasadas. Recuerda que estamos en un campo tridimensional, pero que también cuando estamos hablando del universo o multiverso, se habla de que también estamos viviendo varias vidas al mismo tiempo, es decir, paralelamente. No se trata de que tuvimos vidas en el pasado o de vidas en el futuro. Simplemente tenemos la alternativa de estar viviendo varios yos en diferentes aspectos, ¿sí? Pero tú lo puedes ir acomodando como tú gustes. De que existen estas cosas adentro de nosotros, sí existen. Porque nuestra espiritualidad, porque nuestra alma es infinita. Porque esas cosas, aunque aquí en este mundo dual, cuando llega nuestro ego, perdemos mucho la conciencia de la magnitud, de lo infinitos que somos, de todos modos lo podemos seguir experimentando. Y ahí es donde hay que integrar la fantasía, hay que integrarlo. De hecho, la palabra fantasma y fantasía, si tú te fijas, tiene mucha similitud. Entonces, no tendríamos que estarlo viendo como algo amenazador, sino como algo, estos monstruos, demonios, estas fantasías, no lo quiero calificar como algo negativo que está dentro de nosotros y que tengamos que reprimirlo. No, esto no trabaja así. Se trata de integral. También se utiliza la fantasía para ser creativos, para hacer un negocio, para hacer un cuadro, para hacer la música. La fantasía es muy necesaria en nuestra vida, pero esa fantasía requiere que nos atrevamos a experimentarla, sobre todo cuando hay oscuridad. Cuando hay oscuridad en nuestra vida, cuando estamos viendo algo feo, algo gacho, algo que no me gusta, algo para lo que no estaba preparado. Y si yo como adulto no estoy listo para poder sentir todas esas cosas, si tengo hijos o niños cerca de mí, ellos son los que me van a hacer saber lo que está dentro de mi oscuridad que yo no quiera ver. Entonces, esos niños son nuestros maestros para que confiemos en el mundo espiritual. Los niños también ven ángeles. Ya sé que en esta dualidad vemos demonios o vemos ángeles, o vemos monstruos o vemos a Dios o vemos a Jesús, ¿me entiendes? O vemos algo, bueno, repito, monstruos, algún fenómeno, algún elemento que no me guste, o entonces puedo ver a mi abuelo, puedo ver a mi abuela. Nuestros sueños. ¿Alguna vez has tenido sueños donde veas a alguien que ha fallecido? Claro, por supuesto. Hay personas que hasta me han dicho, Charlie, yo soñé que me estaban disparando anoche y que me moría. Y traigo esa sensación en el pecho de que estoy muerto. ¿Sí? Probablemente estuviste experimentando una vida paralela o algo que no es tuyo, pero que existe en tu sistema. A lo que voy es que esto lo tenemos que investigar. No puedes dejar una sensación ahí haciéndose cada vez más grande, o nos hacemos los ciegos como que no está ahí eso, pero en realidad sí está. Porque si lo dejas ahí atorado, lo vas a llevar a grande, y entonces empieza a deformar tus emociones, tu manera de pensar, empieza a deformar. Ahí es donde el ego nos atrapa y empieza a hacernos creer que nuestra vida es sumamente oscura, y eso puede llegar a 2 años, 5 años, 10 años, se hace grande, muy grande. Y entonces, como no nos preparamos, yo tengo por aprendido, y me gusta verlo de esta manera, te lo comparto, que todo lo que me duela es una necesidad de aprender algo nuevo. Para que se me quite ese dolor, necesito aprender algo nuevo, ¿me vas cachando? Entonces, de esa manera lo trabajo. Aprendo algo nuevo, aquí ejecuto una nueva creencia,
aunque mi familia no crea en lo demás, pero yo sí voy a empezar a creer en todo ello, y entonces empiezo a sanarme a mí. Y en nombre de mi sistema familiar, yo lo sano. No significa que tenga que sanar a otros. Significa que si yo sano mis memorias, mis recuerdos, mis fantasmas, mis demonios, las muertes, los fallecimientos, que otros seres queridos no lo han podido trascender, pues yo sí lo voy a aprender a trascender, porque me caga estar viviendo con alguna sensación de dolor durante tanto tiempo. Yo me pregunto, ¿por qué dejamos que las cosas nos duelan tanto si podemos adquirir conocimientos que nos regalen esa paz y esa tranquilidad, en lugar de ir a hacer allá afuera todo un pinche desmadre? Se trata de preparar nuestra mente, se trata de prepararnos a nosotros. Aquí me comparte otra amiguita que dice: telepáticamente mi abuela me avisó de su muerte y es un tema recurrente en mi vida, me encuentro recordándola. Sí nos pasa esto, lo extrasensorial. Yo le voy a quitar esa palabra, extrasensorial, porque nos aparta del mundo físico, como diciendo lo extrasensorial. Es de, como decimos, de gente no preparada, no profesional, de charlatanes. Lo sobrenatural, paranormal, extrasensorial, charlatanería. No es cierto, güey. Es cierto. Mira, somos espirituales. Tenemos un alma, somos un alma, mejor dicho. Venimos de algo más allá que no era físico, que no era materia. Si no me crees, si alguien que tú conoces no cree en todo esto, cuando esa persona toque un fondo de sufrimiento muy cabrón, el fondo de sufrimiento más grande que haya existido en su vida, porque todos en algún momento vamos a tocar nuestro fondo de sufrimiento, ¿ok? Todos. Es un momento de transición, es un movimiento de rompimiento, mejor dicho. Cuando vivimos ese fondo de sufrimiento, a huevo le pides a Dios. A fuerza le pides a Dios. ¿Y por qué luego le pedimos ayuda a Dios? Si ni siquiera es materia. ¿Te das cuenta? Muy adentro de nosotros existe, no es una creencia, la información multiversal de ser, espíritu y alma. ¿Me vas cachando? Entonces, el que tengamos una experiencia que aquí le llamamos telepatía, en realidad pues es una experiencia sensitiva, intuitiva, que está conectada como, imagínate, hilos que nacen de nuestro corazón y que apuntan al hilo del corazón o del plexo solar, mejor dicho, de otras personas, de otros seres humanos. Todos en realidad, acuérdate que estamos interconectados porque somos uno, pero viviendo diferentes escenarios para aprender lo mismo. Y si se utiliza la telepatía, así como la empatía en el mundo físico, ¿me vas comprendiendo un poquito eso? ¿Qué más podemos estar utilizando? Por ejemplo, esto que llamamos la intuición, tuve un déjà vu, todas esas cosas que aparentemente fueran una distorsión mental, cerebral, que tiene que ver con nuestra química, con el estrés, etc., realmente también se conecta con el mundo espiritual. Acuérdate que en esta vida somos un cuerpo, somos un espíritu, ¿sí? Y también somos una conciencia. Esa conciencia es nuestra fuente, es Dios, nuestro espíritu, esa vocecita que está aquí adentro de nosotros que nos conecta siempre con nuestra paz, pero no queremos escuchar todo el tiempo. Fíjense que ayer yo regresaba de Jojutla y al encender Waze, fíjense, adentro de mí había una sensación de, güey, regrésate el lunes en la mañana, tempranito. Pero había otra vocecita que decía, ¿y las clases de Alexis qué onda? Hay que respetar sus clases, pero las puede hacer desde aquí, aunque no tenga el material. Y entonces empecé a entrar en una lucha. Dije, voy a fluir, no voy a decidir nada y voy a esperar a ver qué me dice mi familia. Ya por ahí escuché no, pues ya vámonos en una hora, en tanto tiempo. Y dije, ok, esa es la señal de que nos tenemos que ir. Y parecía que todo iba muy bien en la carretera hasta que de pronto se empezaron a frenar muchos carros.
me tocó esta experiencia de que en las casetas hay unos niños con un tapabocas, bueno, con un buff, se llaman buffs, donde cubren su rostro y se ponen enfrente de tu carro para pedirte 50 pesos. Yo siento que ayer cometí el error de que en lugar de darles los 50 pesos, solo les di 30 pesos y me arranqué rapidísimo, pero uno me jaló la mano. Cuando le doy los 30 pesos me jala la mano y entonces hago esto fuerte y me pego con el techo del carro, con el cielo del carro, y hoy me está doliendo un poquito aquí en esta zona. Y dije, otra vez la mano que me lastimé hace un mes patinando. Bueno, callado, en silencio, haciendo estas reflexiones, me sigo derecho. Y ahí empecé a sentir una densidad emocional muy fuerte. Déjate comparto que a lo largo de la carretera tuve que agarrar la libre, hacer varios movimientos, pero estuvo cañón porque fueron varios accidentes los que me tocaron ver. Y esos accidentes, si lo ponemos en sincronía con lo que estamos aprendiendo hoy, pues evidentemente es una proyección de todas las cosas que yo venía pensando, ¿sabes? Por eso yo hago mucho énfasis en que antes de hacer las cosas, corrijamos nuestra mente, nos metamos en un tema de quiero vivir todas estas experiencias, pero también necesito aprender a perdonarme, necesito aprender a estar tranquilo, eso es perdonarme, estar tranquilo mientras estoy observando todos estos movimientos afuera de mí. Muchos accidentes de motociclistas, llovió, la carretera libre sin nada de luz, sí estaba verdaderamente peligrosa, tal como es nuestra oscuridad interior. Cuando no aprendemos a fluir en esa oscuridad interior, se nos hace muy peligrosa y entonces pareciera que tenemos que vivir tragedias, dramas, fantasmas y tantas cosas, hasta que cuando en realidad nos está invitando a meternos en esa oscuridad, pero hay que educarnos, ¿qué nos está queriendo decir? ¿Sí? Porque de esa manera ya no me va a dar miedo, ya no me voy a estar alarmando tanto de esas cosas. Si yo me meto, me conozco, ¿sí? Y si yo me conozco y tengo niños cerca de mí que hablan de monstruos, de fantasmas y todas esas cosas, ¿qué crees? Los puedes dirigir, les puedes enseñar sobre qué significa, no decirles, no, eso está muy mal porque no es cierto, porque no es parte de nosotros, porque, ¿sabes? Yo a mi hijo le digo, hijo, esos fantasmas no existen, pero ¿qué sientes? ¿Qué es lo que estás viendo? Les contaba que hace no mucho tiempo hasta me ponía abajo de la cama y a darle espadazos a algunos fantasmas de él, ¿no? No le gusta todavía dormir solito. Entonces, también eso habla de que es un niño que necesita estar más tiempo con papá, más tiempo con mamá. Quiere estar ahí y no lo podemos reprimir. Es que dicen que está mal que duerma contigo. El amor no está mal cuando es amor. Cuando lo vuelves apego, aguas, ¿no? Nosotros lo que estamos haciendo en las noches con Alexis también, te lo paso por si lo puedes utilizar tú con alguien que vive en tu familia, lo mismo. Pues mira, en las noches me siento con él en su cama, ponemos música para meditar. Encontré algunas meditaciones que tienen que ver con el curso de milagros y que hablan justo de esto, de trascender el miedo para llegar al amor. También nos ponemos a leer, el otro día me puse a leer un poquito el curso de milagros, su mamá le lee algunos cuentos y él está fascinado ahorita viviendo el tema de que nos vamos a disfrazar el Día de Muertos, de que viene Halloween, de que ya pusieron también una ofrenda, de que quiere ser un zombie. Entonces, en lugar de ser algo que lo llena de miedo, puede ser algo que lo llene de alegría, que lo llene de sonrisas, que lo llene de wow. También los podemos enseñar, o nos podemos enseñar nosotros, a que la muerte la tenemos que ver con alegría, la podemos ver con paz, desde el espíritu, no desde las tragedias o los dramas. Ahora, cuando se trata de accidentes, quiero sumarle esto, aunque sé que no es el tema. Cuando se trata de accidentes en motocicleta y todo esto que me tocó ver ayer, pues finalmente habla de cómo nosotros, los seres humanos, estamos viviendo mentalmente en otras cosas, en otros temas. Mientras agarro una motocicleta o un carro, entro en esa oscuridad de una carretera
Y si yo no voy con todos mis sentidos, incluso todo esto que llamo intuición, sexto sentido, si yo no los traigo encendidos, yo no voy concentrado, yo no voy en mi aquí y ahora, evidentemente va a ser muchísimo más fácil que yo tenga un accidente, por el amor de Dios. Nunca hay que agarrar un volante, una motocicleta, ni siquiera hablar con nuestra pareja cuando no estoy en mi aquí y ahora. Cuando yo no estoy experimentando mis emociones, mis pensamientos, no los hago conscientes, porque de otra manera la vida me va a poner un escenario, una experiencia trágica para que yo tenga que trascender algún miedo. Recuerda que cuando somos niños, para cerrar este video, cuando somos niños somos tan puros, que sí conectamos con la esencia de nuestro espíritu, de nuestra alma, con todo lo extrasensorial. Y sí, hay que escuchar a esos niños, hay que creerles, hay que amar eso que está pasando por su mente, por sus emociones, por su ser, porque ellos son las personas que nos van a estar diciendo en qué temas tenemos que sanar. Así es que ya sabes que si te está hablando del abuelo, te está hablando de la abuela, te está hablando de demonios, te está hablando... por cierto, fíjense, esto es bien importante, qué bueno que te quedaste hasta el final. Si te hablan del abuelo, de la abuela, del papá, de la mamá, de alguien de la familia, hay que sanar esa herida. Tú la tienes que sanar. Si a ti te lo está diciendo ese niño, esa niña, tú lo tienes que sanar. Si te está hablando de demonios, de monstruos y todas esas cosas, abusados con los temas de abusos. No estoy hablando nada más con los temas de abusos sexuales. Sí pueden ser abusos sexuales, pero también pueden ser abusos violentos que estuvieron escritos en nuestra infancia. Abandonos también. Y abusos psicológicos, es decir, un chingo de prejuicios que lastimaron a tal grado tu autoestima que por ahí siguen esos fantasmitas en ti. Pero acuérdate, como nosotros los adultos no nos permitimos esos temas, ¿quién nos los va a poner ahí enfrente? Nuestros niños. Así es que vamos a hacerle caso y busquemos orientación para manejar todos estos temas. No sé los demás especialistas, no sé los psicólogos, no sé los chamanes, no sé cómo trabajan ellos porque yo no ando de chismoso en eso. Yo nada más aprendo de lo que me toca vivir y eso es lo que pongo al servicio de tu desarrollo. ¿Sale y vale? No se trata de quién está bien o quién está mal. Porque por ahí recibí comentarios en la semana de algunos haters que decían, pues es que esto no está bien, pues bla, bla, bla. Bueno, te repito, no critiquéis, por favor, ¿sí? Toma lo que te ayude de los demás, busca tu propia ayuda y si no, tú conviértete en ayuda para los demás, pero no sin antes haber sanado tú también tu corazón, tu alma. Tu alma te va a estar gritando los movimientos que tienes que hacer en tu vida, así es que a darle duro esta semanita. Abrazo tu paz interior, como te lo comentaba hace unos minutos. Bendecido día, feliz semana, chicos. Ama. Eso es todo lo que tienes que hacer en este día y lo demás se acomoda por añadidura. Feliz día, feliz semana. Bye.